parte de lo que nos convoca en el conurbano es lo que sucedió este fin de semana, ¿no? Estamos con un fin de semana de carnaval que ha finalizado y hay quienes estudian esta fiesta de los negros, ¿no? Efectivamente, ahí nos vamos a posicionar porque tenemos la posibilidad de charlar con Ezequiel Adamovsky. Él es doctor en Historia en el Colegio Universitario de Londres, es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es docente, sí, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, también en la Universidad de San Martín, es investigador del CONICET, pero por sobre todo hoy nos convoca a la charla porque es quien publicó, es el escritor justamente del libro La Fiesta de los Negros, y es un libro que relata la historia del carnaval en Buenos Aires para finales del siglo XIX y principios de 1900. Vamos a charlar con él. Ezequiel, bienvenido a Fingiendo Demencia, la cadena conurbana de comunicación y cultura. Fernando, Facundo y Camila, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bueno, para arrancar Ezequiel, queríamos preguntarte, porque bueno, acá somos varios que disfrutamos de los corsos, de las fiestas barriales de carnaval, pero quienes tuvimos la oportunidad de leer tu libro, donde relatás el principio, ¿no?, del carnaval, por lo menos desde el Estado-Nación, nos damos cuenta de que fue una fiesta muy multitudinaria, internacionalmente reconocida. Quisiera que nos ayudes un poco a nuestra audiencia a que puedan imaginarse cómo eran esas fiestas, qué diferentes eran a las de ahora. Sí, la verdad que eso es una de las cosas que más me asombró cuando hice la investigación, que los testimonios de fines del siglo XIX señalaban que era una fiesta no solo de una masividad, sino también de una intensidad muy poco común. Se calcula que 1/3 de la población de Buenos Aires de esa época salía a la calle para carnaval. Estamos hablando como si fuera hoy, digamos, más de 1 millón, 1,5 millones de personas, ¿no? Lo cual era muchísimo. También coincidían los observadores internacionales en la intensidad, sobre todo de el juego del agua, que es lo más distintivo del carnaval local, ¿no? Esas batallas campales en las que todo el mundo se mojaba con todo el mundo, y también la cantidad, de comparsas, desfiles de disfraces, bailes que había en ese entonces. Nos llamaba mucho la atención la vitalidad que tenía el carnaval de Buenos Aires y también de Montevideo, que era muy similar en esos años, ¿no? Esa fiesta del agua, vos en el libro La Fiesta de los Negros que publicaste el año pasado, contás que llegó un poco a la generación del 80, es decir, los presidentes vinieron con Mitre, Sarmiento y Avellaneda, llevaron un poco a prohibir, ¿no? A mirar esa fiesta del agua de una manera como media peligrosa. ¿Por qué? Sí, la verdad es que en el recorrido que hice en la investigación encontré que las autoridades de Buenos Aires, ya desde la época de la colonia, de la época de los virreyes, tenían un gran temor a la fiesta del carnaval y se sentían, digamos, molestos, irritados por lo que sucedía allí, sobre todo por ese aspecto disruptivo que tenía el juego del agua, en el cual personas de condición subalterna, de condición baja, podían ponerse de igual a igual y mojar a alguien, a una autoridad, a alguien de clase alta. Las primeras quejas del carnaval porteño tienen que ver con esto, también con su aspecto, digamos, erótico, con la posibilidad de que las mujeres estén en un contexto que les parecía que no era adecuado. Esto aparece de la época de la colonia y se repite durante todo el siglo XIX, esa incomodidad respecto de la fiesta y particularmente del juego del agua, ¿no? Hubo varios momentos en los cuales se prohibió tal o cual aspecto del carnaval, o incluso el carnaval completo. Lo prohibió brevemente Rivadavia, lo prohibió durante 10 años Rosas, y siguieron habiendo prohibiciones en la segunda mitad del siglo XIX. En 1868 se volvió a prohibir el juego del agua del todo, y durante un par de años no hubo, pero luego retomó su vigor, ¿no? Ahí, Ezequiel, ¿qué magnitud tenían los carnavales en Buenos Aires en comparación con otros países de Sudamérica en su momento? Bueno, es difícil comparar, pero hay algunas referencias de testigos internacionales que consideraban que Buenos Aires y Montevideo tenían los carnavales más importantes de la época, ¿no? En la región, y
Y bueno, no es de sorprender tampoco porque Buenos Aires a comienzos del siglo XX es una de las 10 ciudades más grandes del mundo, y las otras 9 que estaban en esa lista, bueno, varias de ellas ni siquiera festejaban carnaval, con lo cual no es tan sorprendente que fuese uno de los más grandes del mundo en esa época, sino el más grande del mundo. Todavía el de Río en esos años, el carnaval de Río todavía no tenía el tamaño que adquirió luego, así que probablemente fuese uno de los más grandes de la región, si no el más grande. Y ahí, Ezequiel, ¿qué juega en términos identitarios para el pueblo, ¿no? En la fiesta de los negros, porque parte de eso se da, ¿no? En torno de la formación de ese pueblo como identidad. Vos desarrollas ahí una idea en tu libro. Sí, a mí me parece importante poner en contexto que Argentina era un país muy... Ezequiel, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahí está. Te habíamos perdido un microsegundo, mira. La Argentina en esos años, y ustedes recuerdan que el Estado Nacional recién se comienza a desarrollar en la década de 1850, 1860, y justamente en ese momento llega a Buenos Aires en particular, la Argentina en general, pero Buenos Aires en particular, una oleada de inmigración impresionante. Claro. Argentina fue el país del mundo que más inmigrantes recibió en relación con su población local en esos años. La mitad de los habitantes de Buenos Aires, desde 1850 en adelante, son extranjeros, y durante varias décadas van a ser la mitad de la población de extranjeros, lo que da cuenta de que la otra mitad, buena parte eran esos extranjeros también. Con lo cual realmente era una sociedad enormemente heterogénea, una heterogeneidad que además se sumaba a la que ya había antes en la sociedad criolla, sobre todo por la división entre blancos y negros, ¿no? Que era una división muy importante, ¿no? En ese contexto el carnaval fue una de las ocasiones que primero permitió o que ofreció una arena de encuentro para todas esas lugar donde gente de cualquier nacionalidad, blancos, negros, pobres, se encontraban y tejían lazos afectivos en un momento en el cual todavía no lo sabía. Claro. Y también definían qué iban a hacer cada uno con su diferencia étnica, ¿no? En un país que, como te digo, se estaba formando, nadie sabía bien en qué consistía ser argentino, no había contenidos todavía particulares de lo argentino, y en el espacio del carnaval fue donde se empezaron a crear o inventar esos contenidos. Para darles un ejemplo, en el espacio del carnaval la gente empezó a jugar con las referencias a lo gauchesco y con el disfraz de gaucho muchas décadas antes de que el Estado argentino empezase a celebrar la figura del gaucho como emblema nacional, ¿no? Es decir, algunos de los símbolos de lo argentino se pusieron en juego de manera juguetona, digamos, en el espacio del carnaval primero y más solemne luego, apoyado por el Estado. Ezequiel, es interesante porque vos en una parte también planteás que antes de esta gran inmigración, más o menos, si no me equivoco, 1 de cada 4 personas era negro, ¿no? Era un afrodescendiente. Y vos planteás que la cultura africana, en esta sociedad gobernada por una élite que pensaba una Argentina blanca, el carnaval y el desarrollo artístico que tuvo nuestro país tiene una gran influencia negra. Hay como una resistencia pasiva, si no me equivoco el término que vos utilizás en tu libro. ¿Podés desarrollar un poco esa idea? Bueno, una cosa a tener en cuenta es que en estos años sucede un cambio muy profundo. En muy poco tiempo la población afrodescendiente pasa de ser considerada un objeto, ¿no? Los afrodescendientes pasan de ser cuerpos sin ningún valor que se podía raptar del África, meter en un barco y vender como si fuesen mercancía en el mercado de Buenos Aires. De eso, ¿no? de un cuerpo pasible de ser esclavizado, en pocas décadas hay un proceso por el cual se elimina la esclavitud y además los afrodescendientes pasan a ser ciudadanos argentinos, ¿no? Esto, por supuesto, fue un proceso conflictivo, porque obviamente el privilegio no se terminó en 1810, ni mucho menos. Hay que recordar que la esclavitud además duró hasta 1853, o en Buenos Aires en verdad hasta 1860, recién ahí se acaba del todo.
En esos años el carnaval fue una ocasión sin par, realmente única, en la cual los afrodescendientes comenzaron a participar de la vida social porteña, ¿no? Ya desde apenas luego de la Revolución de Mayo, los periódicos empiezan a describir que los negros, sobre todo las mujeres negras, participan en el juego del agua mojando los blancos, cosa que por supuesto les causa a los blancos indignación, pero bueno, se ponen en pie de igualdad en el carnaval. Cuando empieza a haber bailes de máscaras en la década de 1850, 1860, la prensa también relata que hay negros que están presentes en bailes con mayoría blanca. Y luego cuando aparece el fenómeno de las comparsas, en la década de 1860, cuando entre las primeras comparsas que hubo una comparsa organizada por afroporteños en 1869, la primera, y luego se fundaron decenas de comparsas de afroporteños, que son las que colocan el sonido del candombe, que es una expresión cultural propia, colocan esa sonoridad en el centro de la fiesta, ¿no? Instalan el candombe como uno de los sonidos posibles de la fiesta popular, y hay un proceso muy veloz, estoy hablando de la década de 1870, 1880, por el cual el candombe es reapropiado también por los blancos de clase popular, que aprenden a tocarlo y salen en comparsas candomberas también, ¿no? Ahí, Ezequiel, te pregunto, ¿cuál es el hilo conductor? Porque uno ve carnavales, corsos, y lo identifica con algún carnaval en algún barrio popular, ¿no? No en las grandes ciudades. No me imagino un carnaval en Recoleta, capaz que lo hubo, no lo sé, pero me imagino más en un barrio del conurbano, lo identifica más ahí, lo identifica más con el fútbol, otra cultura popular muy grande, lo identifica más con lo popular, si se quiere. ¿Cuál es el hilo ahí conductor? ¿Cuál es el hilo también del peronismo que aparece ahí con los carnavales? ¿Por qué la prohibición, justamente? ¿Cuál es el hilo que lo lleva, que une justamente este tipo de culturas con el carnaval? Bueno, el carnaval en verdad en el siglo XIX no era exclusivamente plebeyo, popular, ¿no? También participaban las clases altas, sobre todo los jóvenes, que se sentían muy atraídos por ese espacio de libertad y ese espacio jocoso que se daba en el carnaval, ¿no? Hay toda una puja durante el siglo XIX en torno de quién es el dueño de la fiesta. Claro. En la época de Sarmiento, en el primer año del gobierno de Sarmiento, el intento de las clases altas de tomar control del carnaval es cuando se funda, por ejemplo, el primer corso que hubo en Buenos Aires, que fue en una zona de clase alta, fue en lo que es la calle Florida, ¿no? Un corso, digamos, para mostrar las comparsas en un escenario dominado por los jóvenes de la élite que también tenían comparsas propias. Es ese momento donde también se intenta prohibir el juego del agua, y durante algunos años las clases altas tratan de usar el carnaval para europeizar las costumbres argentinas, ¿no? Ese corso que fundaron era copiado de los que había en Europa, ¿no? Pero bueno, ese proyecto duró poco porque las clases populares tomaron el control de la fiesta, las clases altas terminan yéndose de la celebración, terminan abandonando las calles, y desde allí el carnaval es un fenómeno casi exclusivamente de clase media y baja, ¿no? Hay entonces una incomodidad de las clases altas respecto de los desafíos a la autoridad y a las jerarquías de clase que permitía el carnaval, y ese desafío también va a continuar en el siglo XX, ¿no? Eso está presente, por ejemplo, hay una conexión interesante entre las murgas de carnaval y el surgimiento del peronismo. Son las murgas de carnaval las que aportan uno de los emblemas centrales del peronismo, que es el bombo, el sonido del bombo. Lo aportan murgueros de carnaval, eso lo tengo documentado. Los primeros bombos que suenan en manifestaciones peronistas son bombos de murgas, ejecutados por los bombistas de las murgas. Y hay todo un hilo conductor, si vos querés, que relaciona el carnaval con lo plebeyo, con lo negro, y cuando surge el peronismo, al que también se asocia con lo plebeyo y con lo negro, también con el peronismo, ¿no? Eso es un poco un hilo conductor que explica también el cierto, digamos, rechazo que sienten muchos porteños, sobre todo de sectores medios y altos, por el carnaval todavía hoy, ¿no? Ezequiel,
te hacemos la última pregunta, ya para cerrar, te agradecemos los minutos de la charla, muy interesante. Bueno, sos una persona por lo menos que ha escrito bastante sobre el principio del carnaval, o por lo menos el principio desde el estado de la Argentina, ¿no? El Estado-Nación. Te quería traer al presente y pedirte una reflexión, si vos considerás que los estados municipales, provinciales y nacionales deben o no fomentar el carnaval y por qué. La verdad que me parece que sería muy bueno que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se tome en serio ese patrimonio inmaterial que es el carnaval porteño, no solo porque el patrimonio inmaterial tiene un valor intrínseco, un valor en sí, cualquier patrimonio inmaterial de una ciudad es digno de ser protegido y resguardado, sino también porque además el carnaval, como entendieron otros municipios a lo largo del país, también tiene un potencial económico y turístico muy importante, ¿no? Claro. Es interesante comparar el carnaval de Montevideo con el de Buenos Aires, que eran muy parecidos en el siglo XIX, eran gemelos, digamos, pasaba lo mismo casi en una y otra orilla, y mientras las autoridades porteñas empezaron a prohibirlo, limitarlo y fastidiarlo de todas las maneras posibles, al comienzo del siglo XX las autoridades montevideanas entendieron el potencial que tenía esa fiesta y lo apoyaron de todo corazón, y bueno, y hoy Montevideo tiene el carnaval que tiene, con ese esplendor estético que tiene, esa masividad, sí. Y Buenos Aires, bueno, nunca pudo del todo levantarse de la prohibición de la última dictadura militar que prohibió del todo la fiesta, y luego continuó el carnaval como pudo, con un apoyo pobre y de mala gana por parte de las distintas gestiones de Buenos Aires. Sería buenísimo que eso cambie, pero por ahí no es el momento, me parece, en el cual los referentes políticos vayan a preocuparse por la presión popular, sí. Pero ojalá que en el futuro sí lo hagan, ¿no? Sí. Ezequiel, por acá te vamos a agradecer los minutos y no dejamos tampoco de encontrar paralelismo con lo que sucede acá en el conurbano, ¿no? Entre prohibición y estigmatización, parte de lo que ha sucedido este fin de semana y que hemos contado a lo largo de este programa. Por acá, fuerte abrazo y muchísimas gracias por regalarnos esta charla y estos minutos. Bueno, agradecido soy yo por el interés. Muchas gracias. Charlábamos con Ezequiel Adamovsky, es docente universitario en UBA, en San Martín, pero por sobre todo hoy nos convocó la charla porque además es el autor de La Fiesta de los Negros. Aumentó el alquiler. Eso es peor. Qué más lindo que vivir en contacto directo con la Pachamama, el Tata Indio. Fingiendo demencia.